este nuevo episodio de Sin Miedo al Legado. Yo soy Marce Ramírez y tengo el gusto de ser su host en este episodio donde vamos a tener conversaciones reales sobre familia, empresa, dinero y lo que viene después. Y para eso, el día de hoy me acompaña alguien con quien me encanta compartir este tipo de conversaciones controversiales por la perspectiva tan fresca y genuina que tiene en estos temas. Y me refiero a nuestro experto invitado el día de hoy, Abraham. Bienvenido, Abraham Moreno, es experto en finanzas para la continuidad. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Marce. Muy contento de estar contigo. Qué presentación tan breve, ¿eh? Porque vi el programa anterior y... ¿En serio? No, hombre, se nota que era tu amiga. Corte y volvemos a empezar. Página 2, les leo. No, Abraham, es genial, que yo sé que todo tu expertise se va a mostrar en esta conversación que ya tenía tiempo preparando, porque digo, ¿cómo sacamos el máximo jugo de estas pláticas tan controversiales, a veces tan incómodas, que es hablar de las finanzas, ¿cierto? Sí, es incómodo, es controversial y aunado a mi personalidad, pues todavía un poquito más. Bueno, eso lo hace divertido y disruptivo incluso. Sí, fíjate que me encanta mucho esa parte de no intentar ser diferente, sino ser siempre tú te hace diferente. Entonces creo que esa parte a veces puede ser muy de congeniar o muy de separar, ¿no? Es parte de la naturaleza humana y me encanta ver la vida desde esa perspectiva. Genial. Y ahora, esa perspectiva, ¿cómo la has llevado también a este tema que yo quiero empezar? Incluso finanzas, suena algo como las finanzas es para todos. Las finanzas se hablan como de cierto nivel del organigrama para arriba. Las finanzas es de cierto código postal. Platícame desde esta perspectiva, ¿qué son las finanzas? Desde esa perspectiva, las finanzas son para todos y todos somos financieros. Ok. Todos somos financieros. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, desde que compartes dinero, desde que la vida necesita dinero para funcionar, todos somos financieros. Hasta el niño cuando le da su domingo, incluso antes de nacer, cuando preparaste todo lo necesario para que tuviera un cuarto, una cama, todos los juguetitos, la ropita, o sea, ya desde ahí estás utilizando diferentes recursos para algo, ¿no? Entonces creo que las finanzas no nada más es dinero, tiene que ver con todo lo que tú estás haciendo para poder garantizar el uso, el hecho, la acción de algo. O sea, al final de cuentas necesitas hacer finanzas, ¿no? Qué interesante. Y me gustaría explorar más ese concepto que no lo había escuchado y me hizo así un freno mental. O sea, mi hámster iba con toda la velocidad y hiciste que frenara para entender esto. Las finanzas no es solo dinero. No. Entonces. No. Porque incluso puedes financiar en especie. O sea, puedes hacer intercambios en especie. De hecho, las finanzas, si nos remontamos a la historia de la humanidad, pues primero, antes de que existieran las monedas o el dinero, había el trueque. Claro. ¿No? Entonces creo que tiene que ver con ese intercambio de valor que tú estás haciendo, buscando que ambas partes ganen en la transacción. Okay. O sea, para mí eso es una finanza sana, okay, ¿no? Que va ligado con el ganar y todos estos rollos que hemos traído más modernos, pero por ahí. Abraham, tengo tiempo siguiéndote, lo que estás haciendo en redes, lo que haces en diferentes medios, lo que haces en temas de empresas familiares. Y algo que me llamó la atención es este concepto que hablas, que yo lo veo como un movimiento social, no sé, humano, que llamas finanzas para la continuidad. Correcto. ¿Para la continuidad de qué? Pues de lo que quieras. Yo creo que también eso es algo muy instintivo, muy intuitivo del ser humano, que es todos buscamos la continuidad de algo. De hecho, parte de lo que me hace hablar de finanzas es que por diferentes circunstancias de la vida, yo termino o inicio, como lo queramos ver, una carrera en el sector de los seguros. Okay. Y lo primero que me propuse era entender qué era un seguro. Y cuando me metí en la profundidad de qué es un seguro, que creo que, a ver si no perdimos audiencia ahorita al escuchar la palabra seguro, porque tenemos una cultura negativa en México en relación al seguro. Sí. Pero el seguro no tiene o no es otra cosa más que la continuidad de lo que tú quieras. Y yo lo explico de una manera muy sencilla. Si no tuviéramos ese instinto de continuar, de preservar, de que las cosas continúen aunque yo ya no esté, hoy no tuviéramos nada de lo que tenemos, porque quien descubrió la rueda, el fuego o lo que tú me quieras, le tuvo que haber enseñado a otro. Y ese a otro.
y ese a otro para que el conocimiento llegara hasta hoy, hasta nuestros días. Entonces somos de alguna manera el conjunto del conocimiento desde el primer humano hasta el de hoy. De hecho, lo dice la ciencia en el ADN, lo dicen frases como una gota del mar contiene todo el mar. Entonces, ese tipo de filosofías o de cuestionamientos a mí me llaman la atención y digo, claro, el seguro es instintivo, tiene que ver con la permanencia, con la continuidad, con el transmitir y trascender el conocimiento de un lugar a otro, de una generación a otra, de una persona a otra, y ya desde ahí le das ese enfoque. Entonces, para mí tiene mucho que ver el tema de las finanzas, del tema de los seguros, con que es continuo. O sea, si tú haces una operación financiera, estás buscando permanecer en algo, en un estado de ánimo, en un estado de bienestar, en alguna situación de tu vida, estás buscando afianzarte y dar un paso hacia adelante. Entonces, por eso, finanzas para la continuidad es entender el origen de las finanzas y saber que sin ellas no hay continuidad. Totalmente, ¿no? Y hasta desde este concepto que nos compartes, me parece que es algo hasta intrínsecamente humano, o sea, la necesidad de evolución, pero a la vez de permanencia, ¿no? Entonces, creo que me conectaste mucho con el concepto de trascender, o sea, esto que estoy haciendo, ¿cómo voy a darle continuidad? Que siga, que vaya. Sí. Muchas veces nos preguntamos o se habla de qué es trascender y pensamos desde el ego, creo yo, diciendo, no, es que tengo que sobresalir, resaltar, tengo que dejar algo sumamente grande y majestuoso para que lo siga mucha gente. No, todos trascendemos. O sea, no hay un ser humano que no trascienda. Desde su pequeño nicho, desde sí mismos, porque no somos los mismos, claro, hasta quienes lo hacen de manera masiva. Pero la trascendencia es natural. Es natural. Yo creo que la pregunta es, o la decisión que tenemos que tomar haciéndonos la pregunta es, ¿cómo quiero trascender? Claro. O sea, no a qué nivel o a qué tamaño, sino cómo es que yo quiero trascender. Que creo que ahí es cuando entra la intencionalidad, ¿no? Sí. O sea, se va a dar, pero ¿cómo quieres que se dé? Un día un mentor me hizo una pregunta, Marce, y me dijo, Abraham, ¿qué harías si todo el mundo te siguiera? O sea, si todo el mundo hiciera lo que tú dijeras, lo que tú hicieras, lo que tú pensaras, ¿serías el mismo? ¿Serías la misma persona si tuvieras esa responsabilidad en ti de decir, oye, lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo diga, lo van a hacer otros? Pues eso pasa. Eso pasa en tu familia, eso pasa con tu círculo más cercano y no nos damos cuenta que estamos generando trascendencia, pero de manera inconsciente. Claro. O sea, sí, sucede, pero no te das cuenta que sucede. Oye, Abraham, a ver, ahora llegar a un tema de finanzas y de dedicarte a esto, ¿cuál fue el parteaguas? O sea, ¿qué hizo que Abraham volteara y dijera, voy a volcar mi profesión, mi talento, mi energía en abordar estos temas de finanzas para la continuidad? ¿De dónde surge? Yo creo que primero desde el punto de vista personal, cuando me di cuenta de que si no administraba bien mis finanzas, mis recursos, podía llegar a perder todo. Y he llegado a perder todo muchas veces. Entonces dije, no, algo estoy haciendo mal con las finanzas. Y luego volteo a ver a mi familia y soy el único emprendedor, el único empresario de mi familia. Todos tienen sus trabajos. Y dije, bueno, algo traigo diferente, ¿no? Que estoy pensando diferente. Y empecé a darme cuenta como el único negocio familiar, que por cierto viene de un esposo y de una tía, o sea, tampoco nació dentro de la familia, sino mi tía se tuvo que casar con este tío, esta persona, para que naciera la primera empresa familiar o la única empresa familiar de mi familia. Y me tocó ver cada una de las decisiones que tomaban, me tocó participar desde muy chavo y ahí, por diferentes circunstancias, yo jamás había pensado en números. Yo la verdad es que no me consideraba experto en matemáticas, ni mucho menos, tampoco como cerrado, pero entro a la empresa familiar y empiezo a desarrollarme sin darme cuenta en el área financiera, en el área administrativa. Y empecé a ver cómo tomaban las decisiones y yo estudiando administración de empresas dije, aquí puedo aplicar lo que yo estoy escuchando acá. Y me di cuenta como que cada decisión que tomaban las personas en la empresa afectaba directamente en las finanzas. Si cambiaban de proveedor o no, si contrataban o no a una persona, si lo despedían o no, si compraban una maquinaria, si agarraban un nuevo cliente o no. Todo impactaba en las finanzas. Dije, wow,
¿Qué poder tienen las finanzas en una empresa? ¿Qué tanto poder tendrán en mí? ¿Qué tanto poder tendrán en la gente? Y dije, wow. Entonces de ahí empecé a enamorarme de las finanzas. Y aunque soy administrador de empresas, pues me volqué a aprender, a estudiar, a conocer más a través de la propia experiencia de las finanzas. Entonces yo creo que el que todos seamos financieros nos abre el abanico de decir, oye, creo que todos tenemos la oportunidad de ser mejores financieros y eso nos va a llevar a un montón de cosas bien padres. Sí, verlo desde esos lentes, ¿no? Te da otro filtro para la vida, como bien dices, no nada más en tema de negocios. Sí. Ahora, hay otro factor que aquí me gusta poner siempre en la mesa, que es qué pasa cuando convergen familia, negocio y dinero. No, hombre. ¿Qué opinas de ese trinomio? Decía mi abuelo, todos nos amamos, todos nos queremos hasta que ponemos un peso en medio, ¿no? Y desgraciadamente en muchas culturas y en muchas familias el dinero es tan importante, las finanzas son tan importantes que incluso cuando no estamos realmente sustentados en en un entorno de valores, creo que es cuando dicen el dinero te cambia. Entonces creo que desde ahí, desde esa creencia popular que el otro día estaba revisando y está entre las 5, si fueran 100 mexicanos dijeron, está entre las 5 más arraigadas en México, que es el dinero cambia a las personas. Y si tú profundizas te van a decir todos, y los cambia para mal, ¿eh? La realidad no es esa. Sí te cambia, obviamente, ¿no? Pues el bienestar aquí no va a cambiar, pero la connotación negativa creo que hace que las personas digan, ¿qué onda con el dinero? O lo acepto o lo rechazo. ¿Qué onda con las finanzas? ¿Son para mí o no son para mí? Entonces está polarizado. Y eso genera una cultura bien, bien fuerte, ¿no? Porque dices, oye, bueno, o sea, si te fijas, hay personas que dicen, no, yo ¿para qué quiero dinero? El dinero no da la felicidad. Espérame, pues no la da, pero te da bienestar. Y es uno de los ingredientes para crear ese entorno de felicidad. Entonces sería un total fracaso quedarte de ese lado, ¿no? O irte del otro, ¿no? Hay un psicólogo que yo admiro mucho, que es contemporáneo a Sigmund Freud, que se llama Carl Gustav Jung. Este cuate ya traía todos estos temas que hoy están en auge con esta New Age del pensamiento y la elevación de la conciencia. Sí. Este cuate ya hablaba de arquetipos y de patrones, incluso de colores, nos ponía como a cada arquetipo del ser humano en colores. Y yo ahí me di cuenta cuando vi a este cuate, dije, híjole, creo que aquí hay algo que no estamos viendo todas las personas y es conócete. Conócete, porque la única manera de romper un paradigma generacional es conociendo de dónde vienes. Y está bien trillado, ¿no? Tus raíces, pero sí, te vendían tus raíces de repítelas. O sea, tienes que ser igual. Y yo creo que eso a mí me cambió radicalmente mi forma de ver las finanzas y decir, espérame, todos somos financieros, ¿no? Como decía Ratatouille, todos podemos cocinar. Claro, y fíjate, está muy interesante porque claro que todo el peso pues que hay como sociedad, como cultura, como bien dijiste, puede tener connotación directa con lo que hoy estamos decidiendo tomar o no tomar, ejercer o no ejercer, ¿no? Involucrarme o mejor de lejecitos. Pero a mí me llama mucho la atención, Abraham, que tu propuesta en abordar, o sea, tienes este primer principio, ¿no? De todos somos financieros, por tanto te toca e involúcrate, ¿no? O sea, ya abriste la puerta. Aquí ya no hay de quién sí, quién no. Pero segundo, hablas de para la continuidad y aquí tocas temas inclusive más allá de un tema de finanzas, del ser, o sea, de date cuenta quién eres, date cuenta qué quieres y usa esos recursos para encauzarlos ahí. Para crear. Y en la parte, con lo que ahorita entiendo profesionalmente, te estás moviendo es a poner estos filtros y sensibilizar a las empresas a cómo pueden abordar este tema desde algo más allá, que entiendo que hablas de un patrimonio. Y hay un patrimonio, entiendo, en las personas, pero también a nivel de empresas. ¿Cómo haces o cómo diferencias esto y cómo ayudas o contribuyes a formar este patrimonio? O sea, explícanos un poquito más para desmenuzar esos conceptos. Ok, yo creo que todos tenemos algún nivel de finanzas, ¿no? Desde el más básico hasta el más avanzado, pero todos
partiendo desde mi punto de vista de que todos somos financieros, creo que todos nos identificamos con eso. Yo no creo que haya una persona escuchándonos o viéndonos en este momento que diga, no, yo no soy financiero. No manejas dinero, no compras, no adquieres, no inviertes, no haces, no creas, no te mueves. O sea, todos somos financieros. Entonces, partiendo desde ese principio, a mí me encanta primero posicionar a la persona en el lugar en donde está. Okay. Oye, a ver, vamos a ver en dónde estás. ¿En dónde estás parado? ¿Qué has hecho hacia atrás con tus recursos y qué quieres hacer hacia adelante con tus recursos? Ese es el primer punto, el primer parámetro. La gran mayoría de las personas te das cuenta que no saben en dónde están, que no tienen conciencia del nivel financiero que tienen o de las decisiones que están tomando. Entonces creo que desde ahí partimos. Imagínate esto en una empresa, en una empresa familiar, en donde pues lo que hemos venido aprendiendo en la experiencia, lo que hemos escuchado por ahí, lo que vimos del influencer, lo que nos platicó el compadre, pero nadie voltea para adentro y decir, ¿y a mí cómo me gustaría? Okay. ¿Yo qué quisiera? La gran mayoría de los expertos en finanzas te dicen que tienes que seguir un manual. Y yo digo, bueno, ¿y cómo le haces para hacer un manual para 8,000 millones de personas que somos totalmente diferentes? Y yo creo que de ahí tenemos que partir. O sea, primero, ¿quién eres? ¿En dónde estás? ¿Qué quieres lograr? Hay preguntas que a mí me encanta mucho hacer es, oye, ¿qué quieres? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuál es el propósito de tu labor, de tu trabajo? Y que te dicen, no, nomás venías a lo de finanzas, ¿no? O sea, estás pasando otra línea. Sí, denle un café que le vaya bien. Denle un café y... Es incómodo. Qué cañón, claro. La verdad es que incomodas, o sea, es como, ay Dios. Pero creo que es una incomodidad que terminas agradeciendo. Necesaria. Sí. Necesaria, porque nadie nos preguntamos, ¿y para qué trabajo? O sea, además de la parte natural de necesito el ingreso, ¿no? Sino, ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué elegí la carrera que elegí? ¿Por qué tengo esta empresa? Porque está directamente relacionado con el éxito financiero, el propósito. Ok. Y cuando dices, oye, ¿estos por qué les fue tan bien? ¿Por qué les ha ido tan bien a unas empresas y a otras no? Tiene que ver con qué tanto están alineados unos con su propósito y quiénes están haciendo algo porque lo tienen que hacer. Entonces, a ver, Abraham, ayúdame a desmitificar, si es la palabra correcta, este tema de decir, si acumulo riqueza, ¿significa que tengo finanzas sanas? ¿Va por ahí? O si tengo si en esta empresa nos va bien a toda la familia y nos ha mantenido, ¿significa que tenemos patrimonio o hay diferencias entre Bueno, patrimonio siempre tenemos y hay que definir qué es patrimonio, ¿no? Y hay diferentes formas de definir patrimonio, desde la legal, la que todos tenemos que conocer o que conocemos, que es bienes, derechos y obligaciones. Ese es tu patrimonio. Pero también hay patrimonio intangible, que tiene que ver con los saberes, que tiene que ver con las experiencias, que tiene que ver con tus creencias y que vamos heredando de generación en generación y también forma parte de tu patrimonio. Entonces, si vamos a hablar de patrimonio familiar, si vamos a hablar de patrimonio empresarial, pues hay que ver el origen del patrimonio. Y no nada más desde la parte lícita o ilícita, sino el origen del patrimonio, de dónde viene. Porque hablar de finanzas sanas es hablar de seres humanos sanos. Y yo creo que es tan relativo como hablar de seres humanos, ¿no? O sea, no es tan sencillo. No podemos meter las finanzas en una cajita. La neta se los digo así de corazón, dejen de seguir influencers, dejen de tener gurús, maestros, porque eso habla más de ti y de tu incapacidad de decidir, que estás esperando que otro te diga qué hacer con tu dinero, que estás esperando que otros te digan cuál es la manera adecuada de llevar tus finanzas. Y yo creo que ese no es el camino, porque si tú analizas a las personas más ricas del mundo, va a haber muchas cosas en común. Tienen que ver con hábitos, tienen que ver con pensamientos y creencias y tienen que ver con disciplina, que también es parte de los hábitos. Pero no necesariamente esos ingredientes te van a llevar ahí. Son el vehículo, son el motor, pero va a tener mucho que ver en cómo piensas. Y nadie ha volteado a ver a los millonarios por cómo piensan. Voltean a ver por lo que hacen, o lo que tienen, por lo que ven que tienen o no tienen, pero no cómo piensan. Y es difícil porque pues, ¿cómo le vas a hacer para conocer a alguien cómo piensa? Pues a través de un post, de un reel, no hay manera. Ahora, entonces esto nos llevaría a entender o a ver las finanzas como un proceso y no como el resultado. Exactamente. Ok, qué interesante está esto. Hablabas ahorita
Abraham, en esta parte de donde empiezan las empresas y hay generaciones y hay familia, ¿qué sucede con cuando hay herederos dentro de una familia empresaria y que no están preparados para administrar ese patrimonio? O sea, ¿por dónde tienen que empezar? Creo que la mayoría se pueden quedar en una parte superficial de, pues ahora el negocio ya está creciendo, papá o el abuelo o la abuela, quien fundó, ya se va a retirar y ahora llega la siguiente generación. Y generalmente lo que sucede es que pues ahí hay un quiebre, hay una crisis, no solamente financiera, sino en otros aspectos. Pero desde tu punto de vista, ¿qué está faltando para que esta transición, para que quienes reciben este vehículo que hablabas como empresa o quienes reciben el patrimonio familiar lo gestionen de mejor manera? No sé si es administrar, no sé si es gestionar, no sé si es multiplicar. ¿Qué falta ahí? Es dejar de huir de tu responsabilidad en tu conciencia de trascendencia. Por ejemplo, abuelo rico, padre millonario, nieto pobre. Ok. Ese dicho en México está súper conocido, arraigado, lo conocemos de diferentes formas o con otras palabras, pero hablamos de cómo hay una decadencia en la parte económica y financiera. Y yo les pregunto, ¿y tendrá que ver algo el dinero con esto? ¿Por qué lo cuantificamos en dinero? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a padres de familia decir, es que yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve? Uy, claro. Deja de lo mejor, porque lo mejor, ojalá y le diéramos lo mejor. Eso sería genial. Dale lo mejor tuyo, no le entregues tus peores momentos, tus explosiones, tu poca atención. No, dale lo mejor. Pero yo hablo de esa frase que dice, le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. O sea, lo estamos dando desde la carencia, lo estamos dando desde lo que a mí me faltó y queriendo llenar un hueco en mí, en otra persona. Y entonces estás sobreestimulando una parte de ese ser humano que no necesitaba ser estimulada. Claro. Entonces, ¿cómo esperas que pueda él vivir tu experiencia, pero mejor, si tú no le estás dando las herramientas para que él pueda vivir su propia experiencia y que sea mejor a través de la tuya? Sí. No que tú te pongas el traje de mago, de Dios, de lo que tú quieras y decir, yo voy a decidir cómo va a ser la vida de esa persona. Lo hacen los padres, lo hacen los empresarios en las empresas, lo hacemos muchas personas de manera inconsciente queriendo controlar. Entonces deja de huir de tus propios problemas, hazte responsable, atiéndete, ve a terapia, porque creo que eso es importante. O sea, estás heredando un patrimonio intangible que no estás observando y crees que el patrimonio tangible va a ser suficiente para llenar esos vacíos. Entonces viene desde ahí. O sea, viene desde cómo van heredando creencias y costumbres y no tanto la lana. Porque la lana no es quien cambia a las personas, sino es la persona en sí la que cambia a través de los recursos que tiene. Pues esto ya toma otro nivel de profundidad, totalmente. Y estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? Creo que hablar de finanzas y partir o tomar como punto inicial voltea y primero ve para adentro, ve cómo tienes ese concepto, qué tomaste o cómo, pues desde familiarmente se concibe ese concepto como tal y cómo lo estás pues traduciendo, ¿no? En tu día a día. Creo que va por ahí. Y hasta ahorita se escuchan unas finanzas complejas, complicadas, difíciles. Pesado, sí. Pesado. Sí. Esa es la parte compleja, es la parte difícil, es correcto. Pero también vamos a hablar de las finanzas simples, Marce. A ver, venga. Las finanzas simples son muy sencillas. Hay 4 pilares que sostienen todo el sistema financiero global. De ahí se desprenden diferentes subherramientas, pero son 4 pilares nada más los que existen, que es inversión, protección, ahorro y crédito. Si nosotros entendemos estos 4 pilares y cómo funcionan, creo que ya estás hecho para tomar decisiones financieras de alto nivel, sin pasar por las mejores universidades, diplomados y posgrados, simplemente con conciencia de que hay 4 niveles y que de ahí se desprenden lo que quieras, el factor. Todos los que me puedan decir herramientas, bueno, vienen de aquí. Si yo te preguntara a ti, Marce, de estos 4 pilares, ¿cuál crees que sea el más importante? ¿Inversión, protección, ahorro o crédito? ¿Es pregunta de examen, Abraham? ¡Ay!
Qué bueno, si la que pregunta aquí soy yo, ¿en qué momento está? No, a ver, es una pregunta muy poderosa, pero entre inversión, protección, ahorro y crédito, ay, pues no sé, creo que me iría por protección primero. Por protección. Como para asegurar. No hay una quizá. respuesta correcta o incorrecta. Ok. Creo que hay una secuencia lógica, que es de la que yo voy a hablar. Sin embargo, no existe una respuesta correcta o incorrecta, sino la propia conciencia de conocer esto te va a ayudar a tener tu respuesta. Efectivamente, cuando tú le preguntas a las personas, dependiendo de su perfil, va a responder esto. Si le preguntas a un trader o a alguien que pues te va a decir la inversión. Claro. ¿No? O sea, no manches, primero está la inversión. O sea, si traes un peso, antes de otras cosas, de gastártelo en otras cosas, invierte. Invierte. Entonces aquí vamos a hablar de inversión desde dos perspectivas. Okay. ¿Qué es una inversión realmente? Porque si nos vamos a la conceptualización de la palabra inversión, pues tiene que ver con poner algo y que te dé. O sea, que esto genere por sí mismo o por el lugar en donde yo lo coloqué una plusvalía. O sea, algo que aumente el valor de algo. ¿Ok? Entonces, cuando tú tomas un diplomado, adquieres un curso, ¿estás invirtiendo o no estás invirtiendo? Sí, porque el conocimiento que me da puedo verlo como un valor adicional. Si tú pagas tu gimnasio con el propósito de tener una mejor calidad de vida, una salud, cuidar el cuerpo, ¿estás invirtiendo o estás gastando? ¿Me estoy invirtiendo? Correcto, pero si tú vas a los asientos contables, el gimnasio va a ser un gasto. Claro. Siempre. Claro. Entonces, fíjate cómo se contradice la misma palabra en su concepto en dos cosas que son lo mismo. Entonces, desde ahí te voy a explicar. Entonces, para mí, las palabras tienen poder, tienen energía. Y uno de los problemas que tenemos más importantes en la sociedad es que usamos el lenguaje de manera... a lo bruto. Como se dice. A lo güey. Sí. O sea, literal lo que Dios nos da a entender, porque ahora sí, ahí sí somos muy disruptivos, pero la neta estamos olvidándonos que las palabras tienen energía, ¿no? Ahorita te voy a hablar de dos muy comunes, ¿no? Una es trabajo y la otra es ahorro. Okay. La palabra trabajo, investiguen, a mí no me crean nada. La neta es que no vengo aquí a querer enseñar a nadie, simplemente a expresar un poquito de mi camino y de dónde yo he aprendido estas cosas. Y la palabra trabajo, si ustedes investigan el origen de la palabra trabajo, viene de un artefacto de tortura que se utilizó sobre todo en la época de la Inquisición, que se llamaba tripalium. Y era una madera así cruzada donde ponían a las personas así, pues, y los torturaban. Entonces yo cuando entendí eso dije, yo ahora entiendo por qué a nadie nos gusta trabajar. Porque no creo que a nadie le guste trabajar. Digo, hay gente que se hace su rollo mental de, no, a mí me encanta lo que hago, yo disfruto trabajar. Y Simón, si te dieran la oportunidad de no hacerlo, no lo harías, la neta. Y si lo estás haciendo, entonces no trabajas. O sea, si tú estás dispuesto a hacer eso toda tu vida, aunque no te pagaran, entonces nunca vas a trabajar en tu vida. Eso es un pensamiento de millonario también. Si tú le preguntas a un millonario si nunca chambean, jalan, laboran, empujan lo que quieran, pero no trabajan. O sea, tratan de quitar esa palabra. Entonces, trabajo es una de ellas para que vayan ahí viendo si la quieren seguir usando, ¿no? Porque también esa energía la estás arrastrando a lo que haces. Claro. Y la otra es ahorro. La palabra ahorro viene de una palabra árabe que se escribe H-U-R-R, y significa regalo o presente. Ok. Ahí entendí otra frase de mi abuela cuando decía, oye, te traje un presentito, ¿no? Le llevaba a la amiga, ¿no? Y yo, ay, ¿cómo que un presentito? ¿Qué es eso, güey? Presentito. Pues tenía que ver con que el mayor regalo que nosotros podemos tener en la vida es este momento. Claro. El futuro no existe y el pasado ya pasó. Entonces, cuando tú le dabas algo a alguien y significaba que y le decías presente, era el regalo más grande que tú le podías dar, que es estoy aquí contigo, entonces te estoy dando lo único que tengo, lo más preciado, que es este momento. Y de ahí viene el regalo y todas estas connotaciones ya más occidentales y de estos tiempos. Pero fíjate cómo la palabra regalo. Entonces, si la palabra ahorro, viene de presente o de regalo, ¿qué te dice entonces el ahorro? ¿Para qué es el ahorro? ¿Qué significa el ahorro en nuestras vidas? Y es precisamente el honrar, que también viene de la misma connotación, el honrarte a ti mismo
por lo que haces, por existir, por ser. Por eso regalarte un momento contigo, por eso regalarte algo cuando tienes un éxito, toma tanta trascendencia incluso hoy en terapia. Sí. Reconócete, regálate algo. Entonces, ¿por qué cuando yo reviso con las diferentes personas a las que les doy consultoría y les digo, oye, a ver, ¿ahorras? Si tú le preguntas a las personas si ahorran, la gran mayoría te va a decir que sí. Pero agrégale la siguiente pregunta, ¿para qué ahorras? Hay batallas. Ahí la gente tiembla un poquito. Claro. Porque ¿cómo que para qué ahorro? Pues para comprarme un coche, para comprarme una casa. No, entonces no estás ahorrando. Estás creando apartados. El guardadito que dicen por ahí. Entonces tomas de tu flujo para hacer un cajoncito para la ropa, para esto, para el otro. Pero eso realmente es para ti. Okay. Entonces, yo siempre invito a las personas de que en sus finanzas personales incluyan, así como incluyes la luz, la renta, el teléfono, el internet, los sueldos en las empresas, todo tu planeación, incluye el ahorro. Porque de todo lo que tú estás haciendo, realmente es lo único que te estás dando a ti mismo. ¿Y ese qué finalidad tiene desde esta perspectiva? Honrarte. O sea, lo uso para algo mío. Algo lo que tú quieras. Prioritario. Al final, ahorita vamos a ver el uso y demás del ahorro, pero entender el concepto y decir, oye, totalmente. Honrarme. Ya en lo que te lo gastes y en lo que lo uses es intrascendente. Te va a generar bienestar, felicidad, vas a poder generar, vas a poder crear. O sea, imagínate el poder del ahorro. Te permite crear, construir, regalar, reconocerte, tu autoestima cambia por el simple hecho de entender que el ahorro es un regalo, es este momento, me lo puedo dar, pero no desde la connotación consumista, sino desde la connotación profunda de decir, oye, esto es para mí. Híjole, y llegar creo que a ese punto, Abraham, que está muy interesante es, yo creo, romper diferentes paradigmas, ¿no? Primero, las finanzas empiezan por conocerme, porque en la medida que sé lo que quiero, le voy a dar esa intención y como tal, ese encaminar el recurso. Pero también desde la connotación de entender el lenguaje, que es algo que a mí me encanta, que digo, híjole, ojalá no nos quedáramos en temas de educación en español 1, 2 y 3, sino que profundizáramos a este tipo de significados reales. Creo que nos darían una connotación diferente en muchos aspectos. Pero tocas este tema donde llevas la parte de finanzas, incluso algo, no sé si llamarlo emocional, energético, conceptual, pero ya las finanzas, desde hace rato en esta conversación, veo que se alejan, no se alejan, que integran, aparte de hablar de finanzas como dinero o recurso económico, integran muchos otros elementos, Abraham. ¿Cómo te ha ayudado reconceptualizar esto para acompañar a empresarios, a personas que quieren crear un patrimonio, a empresas como tal? ¿Cómo lo has encauzado hacia este gran propósito? Yo creo que por naturalidad, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a explicar el origen de las cosas, el para qué de las cosas, el propósito de las cosas, inmediatamente te sintonizas con tu propio propósito. Okay. Aunque no estés familiarizado con los términos, aunque nunca hayas tocado este tipo de temas, aunque tu parte espiritual esté muy abajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las finanzas no existen per se sin el ser humano. O sea, si ahorita nos ponen aquí un cerro de billetes y nada más lo observamos sin tomar decisiones y sin tener alguna acción, no es nada. No es nada. Okay. Igual con los objetos, igual con los saberes. Si tú no los transmites, si tú no usas, no es nada. Entonces yo creo que las finanzas van directamente conectadas con las personas. Y cuando tú le hablas a la persona y no a su mente, creo que la conexión invariablemente se va a dar. Claro. Y entonces creo que finanzas para la continuidad tiene que ver con que entiendas tu proceso en este mundo, que entiendas tu propósito en este mundo y que las finanzas tiene que ver con el vehículo. No hay quien logre su sueño y sus objetivos personales si no tiene finanzas. De acuerdo. No hay manera. Ahora, fíjate, quisiera poner aquí la contraparte. Alguna vez un maestro me decía, Marce, hay negocios tan pobres, hay empresas tan
pobres que lo único que generan es dinero. Sí. Y lo quiero conectar con esta frase para que me des tu opinión, porque dice, no basta con generar dinero, hay que saber sostenerlo en familia. ¿Cuál es tu postura ante esto de decir, o sea, sí, pareciera que tener un negocio que es próspero financieramente, pues ya nos pone del otro lado, ¿no? Nos da mucho. Pero ¿qué hay de esta contraparte de decir, que creo que ahí me conecta tu concepto de continuidad, de decir, ok, ya tenemos la fuente, digamos, lo que genera el vehículo está bien equipado, pero ¿cuál es la carretera en esta metáfora? O podemos verlo a la inversa, ¿no? Empresas que ya tienen el gobierno corporativo, el plan familiar y todos se pusieron de acuerdo, están los acuerdos por escrito y ya sabemos qué va a pasar si un socio se muere. Si un socio decide retirarse, o sea, todos esos acuerdos están y a veces no están. Vamos a verlo desde los dos lados, ¿no? Pero cuando ya están y dicen, ya estamos totalmente de acuerdo en lo que va a pasar con las siguientes generaciones, con los socios actuales, si un socio falta, o sea, ya vimos, ya imaginamos, ya utilizamos nuestra mente para ver todos los escenarios posibles y ya nos pusimos de acuerdo. Y yo sí, ¿y cuál es el vehículo cuando eso suceda? O sea, ¿cómo vas a hacer que eso suceda? Vamos a pensar que uno de los acuerdos es, oye, si uno de los socios falta, la empresa va a comprar las acciones del socio que murió y se los va a entregar a la viuda. Y dices, ¿y la empresa cuándo se preparó para eso? O sea, la empresa, ¿en qué momento generó ese recurso para que si sucediera eso, estuviera el dinero ahí? Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegan en esa situación, que es muy común, yo no quiero hacer tratos con tu familia, yo el trato lo hice contigo, el negocio lo hicimos tú y yo, entonces yo te voy a pagar, pero no tengo. Entonces llega la viuda y, oye, no tengo, te lo voy a pagar. ¿Y quién le garantiza a la viuda que la palabra de este hombre se va a cumplir? Claro. Oye, pero es que está por escrito. Pues sí, pero no hay. Aunque aquí diga, no hay. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces necesitas un vehículo financiero que garantice que eso suceda. Entonces, una consultoría financiera tiene mucho que ver con esa parte previa a los acuerdos, a los gobiernos, a los planes, para que tú puedas estructurar y decir, ok, si esto pasa, la empresa contrató un fondo de administración que te va a entregar este dinero, un fondo de contingencia, un fideicomiso, un seguro. O sea, todas las herramientas financieras entran en ese momento y fungen como vehículo para que esa voluntad se cumpla. O sea, si no, hay buena intención, pero hay buena acción, ¿no? O sea, van asegurándose que esos caminos o esos acuerdos se puedan dar. Ahora, ¿en qué momento es buen momento en que una empresa del tamaño que sea, porque retomo todos somos financieros, todas las empresas tienen son un vehículo de generación de riqueza y bienestar, pero ¿en qué momento es el ideal en que una empresa, Abraham, haga un alto y diga, oigan, ¿qué onda con nuestra estrategia patrimonial? O sea, ¿cuál es ese momento indicado? Fíjate, el momento ideal, el menos usado, es al inicio. Ok. O sea, desde que decides emprender, si lo haces solo o si lo haces con socios, creo que un punto muy importante que tienes que tocar es, oye, ¿qué va a pasar si esto? Oye, ¿qué pasaría si aquello? Y ahí es donde huimos. Nadie queremos pensar en cosas que no queremos que pasen. Exacto. ¿Ok? Nadie, eso es normal. O sea, nadie nos gusta que nos digan, oye, te vas a morir, te vas a hacer viejito, te puedes incapacitar. Sí. O sea, nadie, te vas a enfermar. Nadie queremos pensar en eso. Y está bien. Sin embargo, no quiere decir que porque lo consideres en una reunión vas a estar pensando todo el tiempo en ello. Al contrario, vamos a observar lo que puede pasar, vamos a poner las condiciones de si sucede y ya nos despreocupamos del tema. Claro. Nos enfocamos en el propósito de esta unión. Pero creo que es el momento ideal. Ahora, eso no pasa. No. Pero ¿cuándo pasa? En el momento en que las empresas empiezan a generar utilidades, que es ese peso que decía mi abuelo que pones en medio, ¿no? Ok. Ahí es momento de sentarse y hablar lo que no se había hablado. Porque si no lo haces en ese momento, cuando llegue el momento de hablarlo, ya eso va a estar muy grande.
Claro, ya más bien reaccionas ante lo que sucedió de... Y muchos casos hay. Me imagino. ¿Nos puedes compartir uno? Como que esa parte luego también es interesante compartirla. Bueno, no puedo compartirte de casos por ética y por discrecionalidad, pero sí te puedo platicar de mi caso personal, ¿no? Esa empresa familiar que te comentaba yo, en donde los fundadores nunca previeron que había generaciones, ¿no? Yo era esa segunda generación, como primo, si tú quieres, ¿no? Y estaban mis primos, los hijos, pero literal mis primos, yo decía, ¿estos de dónde van a seguir con la empresa? O sea, no, literal, no les veía yo por dónde. Entonces yo levantaba la mano y, oigan, tíos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que pensar en aquello, hay que institucionalizar la empresa, vamos poniendo en claro el mapa y qué va a pasar y que no sé qué, pues nunca se hizo. No, al contrario, en una familia es como tú que andas opinando, ¿no? O sea, tú a lo tuyo. Es más, agradecido de que tienes donde chambear. Y yo sí, órale, perdóname la vida, ¿no? por darme una oportunidad. Pero la verdad es que eso pasa muy comúnmente en las familias. ¿Y qué fue lo que sucedió, Marce? Pues que en ese cambio generacional, primero se pelearon los socios. Porque un socio sí estaba pensando en su familia y el otro decía, a mí me vale, que se la busquen como puedan. Entonces no había un acuerdo. Entonces nunca hicieron nada. ¿Por qué? Porque en México y en América Latina es muy común que es, ¿para qué me peleo? Mejor me llevo la fiesta en paz. Y estamos acostumbrados a meter debajo del tapete, a callarnos las cosas y a dejar que la ola pase y luego vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una separación de socios en donde una parte de la familia se va con melón y la otra se va con sandía. La empresa termina compitiendo entre sí y destruyéndose. Al punto de que hoy la empresa pues, ya no existe. O existe ahí con pequeñas llamaradas de petate, diríamos por acá. Pero realmente una empresa de 50 años que tenía cosas maravillosas como el único pararrayos patentado en México. Órale, o sea que el potencial estaba ahí. El potencial estaba ahí. Y las malas decisiones, por la conciencia que tenemos y por no enfrentar y huir de nuestras propias creencias, terminamos afectando el negocio familiar y el de muchas familias. Bien dicen que las familias no se rompen por dinero, sino por lo que nunca se atrevieron a decir, ¿no? Entonces, sí, seguramente es la realidad que muchas familias, que muchos negocios hoy en día viven y que de repente, Abraham, pienso que es complejo, ¿no? O sea, tienen tantas variables, en este caso que nos compartes, gracias, pues tantas variables desde perder el para qué quiero yo la empresa, quién se tiene que quedar con la empresa, quién quiere quedarse y seguir al frente de la empresa. O sea, creo que hay muchas decisiones, muchos factores que de repente pueden tener invisibilidad porque sobreponemos los conceptos más superfluos como me deja dinero, estoy cómodo, estoy ganando, esta es mi zona cómoda y me retoma o me remonta a hablar de cómo creo que la medida en la que evolucionamos es la medida en la que podemos confrontar cosas que nos incomodan, porque ahí es donde podemos cuestionarnos, preguntarnos el para qué estoy haciendo esto, el quiero seguir haciendo esto, pero sobre todo decías de una pregunta clave que también es entender el por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy eligiendo esto? Y creo que cuando lo hacemos desde un enfoque crítico, hasta confrontarnos, ¿no? Validar si esto que hoy estoy diciendo sigue resonando conmigo, pues es lo que nos puede ir encauzando y dar dirección al tipo de decisiones que tomamos en todos los ámbitos, inclusive en el financiero, ¿no? Sí, es un tema muy, muy complejo, muy amplio y es una industria. Cuando hablamos de industria, Marce, estamos hablando de grandes intereses. Y cuando yo hablaba hace rato de no le hagan caso a los influencers o a los gurús, no es tanto el ignorarlos o el rechazarlos, sino el toma tú tus decisiones. Adquiere el conocimiento de donde quieras y puedas, pero la decisión es tuya. Cuando alguien te dice tienes que hacer esto, esto y esto, creo que hay sesgos. Hay sesgos. Sí. No sucede siempre. Claro. Hay casos cuando en conjunto haces un plan, pues sí, síguelo, ¿no? Pero cuando es un molde para todos y que tú te tienes que montar en él si quieres ser exitoso como él, creo que ahí estás siendo parte de esa deshumanización. Y volviendo al tema de las empresas familiares que mencionas tú, creo que es súper importante, primero,
entender que las finanzas son el vehículo y no el resultado. La gran mayoría de las empresas y de las personas creemos que el dinero es el fin. Sí. Y correcto. no es el fin. El dinero es el medio para crear un montón de fines, ¿no? Un montón de objetivos. Totalmente. Entonces, creo que desde ahí tenemos que cambiar la perspectiva. Y no tiene nada que ver con rollos acá espirituales y todo este rollo que tiene que ver. Pero sí es como esa parte de lógica de decir, a ver, espérame. O sea, te lo decía ahorita, si aquí nos ponen dinero. Y es más, hay una pregunta que les puede cambiar la vida. ¿Qué harías tú si en este momento te entregaran $1 millón? ¿Ok? Si tu respuesta es viajar y dejar de trabajar, por eso no eres rico. ¿Sí me explico? Claro. O sea, la gran mayoría de la gente no tiene ni idea de qué hacer con el dinero. Por eso somos carne fértil o tierra fértil, perdón, para todos aquellos que te van a decir, yo te voy a decir qué hagas con tu dinero. Ven, mira, mételo aquí. Y bueno, claro, todo lo que puede originar eso, porque la gente no sabe qué hacer con su dinero. Oye, o está esta estadística tan conocida que habla, ¿no? De que si alguien se llega a ganar la lotería, está estadísticamente probado que no recuerdo si es 1 o 2 años y volvería al mismo punto. Porque creo que se trata de esto. O sea, hablar de finanzas, de conciencia, de patrimonio y de continuidad, creo que requiere un tema de trabajo y de proceso, no solo del resultado, como bien lo decías. Y esta estadística está interesante de decir, va alineada a tu pregunta, si hoy tuvieras $1 millón, ¿qué harías con ellos? Pero sobre todo es en cuánto tiempo regresarías quizá al mismo lugar. Y eso es lo cañón, es desde dónde lo estoy gestionando. O sea, lo más probable que suceda es que en muy poco tiempo vuelvas a estar igual, o sea, sin dinero. Entonces, ¿cuál es el secreto, Marce? Yo creo que el secreto está precisamente en, primero, entender los 4 pilares de las finanzas, saber que si yo no conozco mi proceso en este momento, inicia con el proceso para conocerlo. Okay. O sea, es muchísimo más fácil que tú inicies un proceso de organización de tus finanzas, ahorro, me protejo. ¿Así? Invierto y al final el crédito. Ese nunca me ha funcionado del todo en las finanzas. No, ni los decretos funcionan porque les faltan elementos. No, claro, no totalmente porque, cierto. Sino les faltan elementos. Sí. Entonces es lo mismo. Claro. O sea, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, pero sí quiero bienestar, pero sí quiero vivir bien, quiero vivir tranquilo, quiero poder brindar, dar y crear lo que en este momento no sé. Inicia por ordenar. El orden es el principio de la abundancia. Si tú no empiezas con orden, jamás va a llegar tu propósito. Es como decir, voy a dejar mi trabajo cuando ya me esté dando mi negocio. Y eso nunca pasa. Claro. O sea, tienes que tomar decisiones. Entonces, la decisión es inicia a ordenar tus finanzas y el propósito va a llegar. Perfecto. Pero si tú quieres el propósito y te hace falta para llegar a él el dinero, no vas a llegar. No es la ruta. No es la ruta. Ok. Abraham, ha sido una conversación súper enriquecedora. Y loca. Y loca y divertida, diría yo. ¿Cómo es hablar contigo? Así como es aquí, así es si se encuentran a Abraham en cualquier lugar que coincidan con él, pero sobre todo muy enriquecedora y muy profunda. A mí me gustaría hacer esta dinámica que yo llamo el ping-pong, donde justo te doy una palabra y tú me respondes lo primero que llegue a tu mente. Híjole, no sabes lo que estás haciendo, Marce. Ya sé que me meto en terrenos escabrosos. Puedo pero decir no, cada genial. cosa que no. Bueno, si a partir de aquí escuchan pip, lo ya siento. saben. Pero bueno, Abraham, empecemos con este juego ping-pong y quiero empezar por finanzas. Dinero. Patrimonio. Herencia. Inversión. Necesidad. Arquitectura patrimonial. El mapa. Genial, me encanta. Muchas gracias, Abraham. Y te dejo porque me encantaría que si pudieras dejarnos en una frase esta semilla que tú vienes a poner en esta tierra fértil de hacer las cosas diferentes. ¿Cuál sería esa frase con la que te gustaría cerrar esta conversación? Yo creo que el propósito no tiene fecha de caducidad. Y aunque tú no lo conozcas, ahí está. Okay. Entonces solo no dejes de darle, es como la bicicleta. Dale, porque si le dejas de dar te caes, ¿no? Entonces yo creo que eso es, el propósito no tiene fecha de caducidad, así es que no se preocupen por si lo conocen o no lo conocen, simplemente no le dejen de dar a la bici.
Genial, pues muchas gracias y ha sido un honor tenerte aquí. Esperamos pronto volver a coincidir en este espacio y yo me despido esperando verlos en nuestro siguiente episodio aquí, Sin Miedo al Legado. Sin Miedo al Legado.